Buenos días, chicos. Una vez más, su profesor Eric Castellón los acompaña para llevarnos de la mano en este aprendizaje en el tema de la farmacología del sistema respiratorio, con el objetivo de que ustedes aprendan los medicamentos cuyos efectos son para aliviar las diferentes afecciones del sistema respiratorio, en especial las enfermedades respiratorias prevalentes en nuestro país, Nicaragua. Vamos a estudiar estos medicamentos, sus presentaciones, sus dosis, sus reacciones adversas, sus indicaciones y sus contraindicaciones. Ok, entonces podemos empezar. Para empezar, principalmente los antitusígenos, que son uno de los medicamentos del sistema respiratorio más prescritos. Ustedes tienen que entender que la tos es un síntoma muy común en las enfermedades respiratorias, porque es un reflejo de defensa y de supresión que puede ser inapropiada en afección de bacterias pulmonares. El ser humano ha diseñado el reflejo de la tos para retirar mediante una fuerza mecánica violenta cualquier material extraño que se encuentre en las vías respiratorias superiores e inferiores y expulsarlo del interior al medio ambiente, utilizando una expiración forzada que se traduce como tos. Este material extraño puede ser moco, puede ser un cuerpo extraño, puede ser microbios, puede ser pus, puede ser cualquier sustancia que esté impidiendo el intercambio gaseoso o que esté obstruyendo de manera parcial o total la vía respiratoria. Entonces el cuerpo, como mecanismo de defensa, se desprende de este medio que está imposibilitando la respiración, expulsándolo de manera violenta mediante la tos. ¿Ok? Entonces, en cierto momento, este mecanismo de defensa, a pesar de haberse retirado del cuerpo extraño o la sustancia que está impidiendo el intercambio, a pesar de haberse aliviado la enfermedad, el síntoma sigue persistiendo, entonces se convierte en una verdadera molestia. Cuando ya este síntoma se vuelve una verdadera molestia, entonces ahí sí está indicado el uso de antitusígenos o antitusivos. ¿Ok? Sigamos. Entonces los antitusivos principalmente van a ser aquellos que actúan sobre el centro de la tos. Recuerden que el centro de la tos se encuentra en el bulbo raquídeo porque es el lugar donde se regula la circulación y la respiración, exactamente en el área de gatillo de la tos. ¿Ya? Tenemos los que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, que es decir, aquellos nervios que llevan la información sensitiva de picazón o de obstrucción o de escozor al cerebro, ¿ya? O aquellos que modifican los factores mucociliares sobre la rama aferente del reflejo de la tos, es decir, aquellos que afectan directamente el bronquio. ¿Estamos claros? Entonces, de los que actúan sobre el centro de la tos a nivel de bulbo raquídeo, tenemos principalmente el dextrometorfano, aunque también está la codeína y la noscapina. Estos dos últimos, al atravesar directamente la barrera hematoencefálica y tener efectos opiáceos, no se recomiendan en niños, solamente en adultos. ¿Ya? Aparte, la codeína y la noscapina, al ser derivados del opio, son sustancias controladas. Entonces, lo más indicado para el adulto son las que llevan codeína o noscapina y para niños el dextrometorfano. ¿Ya? Estos medicamentos inhiben el reflejo de la tos, pero a nivel del sistema nervioso central, a nivel del encéfalo. Tenemos los de la rama aferente. Los de la rama aferente son aquellos prácticamente medicamentos que causan una anestesia a nivel de garganta y vía respiratoria superior con el objetivo de que no se sienta la sensación de picazón que hace dar ganas de toser. Aquí los principales medicamentos son la benzocaína y la lidocaína, porque ambos son anestésicos locales de corta duración. ¿Ya? Y tenemos también de los que modifican los factores mucociliares, los antihistamínicos anti-H1, porque los medicamentos antihistamínicos anti-H2 actúan sobre el estómago. Los H1 son los que actúan a nivel pulmonar, los H2 actúan sobre el estómago.
Entonces, los principales bloqueadores anti-H1, principalmente la difeniramina, aunque también la clorfeniramina. Y también la loratadina, el ketotifeno también. Pero también otros que puedan modificar el músculo lisobronquial tenemos los anticolinérgicos, como por ejemplo el bromuro de hipatropio, que ya lo habíamos visto en sesiones anteriores en la clase de anticolinérgicos. Bien, los opioides. ¿Qué pasa con los opioides? Los opioides son todos aquellos medicamentos catalogados como drogas adictivas porque son derivados del opio. Su principal acción es a nivel del sistema nervioso central en el centro regulador de la respiración. ¿Ya? Aunque también se ha conocido que tiene cierta acción periférica a nivel de los receptores de la tos en las vías respiratorias proximales, es decir, a nivel de orofaringe, laringofaringe, tráquea y bronquios principales, ¿ya? Dentro de lo más importante de los opioides está la codeína, aunque el dextrometorfano no es exactamente un derivado directo del opio, se parece en estructura, pero no es un opioide como tal, ¿ya? La codeína sí. La codeína es una sustancia modificada, ¿por qué? Porque es como morfina, nada más que por vía oral. La única diferencia entre la codeína y la morfina es que la codeína es la misma morfina, pero que le han agregado un grupo metilo. Si no fuera por ese grupo metilo, la codeína fuera igualito que la morfina, por eso es tan adictivo. Y ella es un alcaloide de la planta Papaver somnífera, que ya saben que eso es la cápsula de la amapola o adormidera. Como la codeína es tan potente como la morfina, por ese grupo metilo que tiene, no es de asombrarse que sea un potente antitusígeno, ¿ya? Entonces, una de las causas por la cual la codeína es tan adictiva pero tan potente es porque la codeína, cuando pasa por el hígado, se le retira el grupo metilo a la codeína y entonces sin el metilo como queda como morfina, ¿verdad? Por eso es que la codeína es tan adictiva. Cuando la codeína llega al hígado, entonces se convierte en morfina. Es por eso que también tiene efecto analgésico y efecto sedante. ¿Cómo viene la codeína? Usualmente la codeína viene en jarabe de 10 miligramos por cada 5 mililitros, pero también viene en comprimido de 30 miligramos. Sin embargo, en la experiencia personal podría decir que entre tabletas y suspensión o jarabe se prefiere el jarabe, ¿ya? La dosis de adulto es de 10 a 20 miligramos cada 6 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día. Aunque la codeína no es muy bien recomendada en niños porque potencia los efectos sedantes, se puede dar en niños mayores de 2 años, porque en menores de 2 años puede dar una parálisis de los músculos respiratorios y una depresión respiratoria a nivel del sistema nervioso central, entonces puede tener un paro respiratorio. Sin embargo, en caso de que se produzca una intoxicación como tal que detenga la respiración, el antídoto sería la la naloxona, ¿ya? Por vía endotraqueal. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Como toda droga, ¿verdad? Va a generar dependencia, puede generar euforia. De hecho, en algunos barrios bajos, cuando no pueden conseguir los estupefacientes, entonces compran jarabe para la tos que tenga codeína para drogarse usando jarabe para la tos que lleva codeína. Entonces, usualmente en los guetos se mira bastante esto. Ya, de hecho, hay cantantes raperos que se drogan con jarabe para la tos porque es más barato que cualquier estupefaciente, ¿ya? No debe combinarse con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central, como por ejemplo las benzodiazepinas como el prazolam, lorazepam, clordiazepóxido, clonazepam, midazolam, porque ya sabe que se va a potenciar el efecto sedante. Tampoco se debe combinar codeína con antihistamínicos anti-H1, porque de por sí los antihistamínicos anti-H1 como la difeniramina y la clorfeniramina y la loratadina van a provocar una sedación
Y si usan codeína más todo esto, entonces la sedación va a ser más profunda, así que mucho cuidado, ¿ya? A la hora de hacer esas combinaciones para la gripe. El dextrometorfano es un antagonista de los receptores N-metil de aspartato. ¿Cuál es el objetivo? Antagonizar los receptores opioides para que no se produzca la sensación de escozor, ¿verdad? Un momentito. Continuando, ¿verdad?, con el dextrometorfano. El dextrometorfano se encuentra en jarabe o suspensión de 10 miligramos por cada 5 ml, siempre por vía oral. Su disponibilidad es de unas 12 horas, es del 90% para una vida media de 12 horas. ¿Ok? Sigamos. La dosis sería cada 4, 6, 8 horas dependiendo de qué tanto se despierte el reflejo de la tos, porque este dextrometorfano al beberse en forma de jarabe baña la garganta creando una película protectora que va a causar una sedación de los nervios que se estimulan para provocar la tos, entonces prácticamente adormece la garganta. ¿Ya? Ahí tienen las dosis, ¿verdad? Muy parecidos a los de la codeína. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que en algunas personas puede desencadenar urticaria, o sea, se brotan. Puede provocar vértigos, mareos y otras personas no pueden tolerar el sabor amargo que tiene el dextrometorfano, entonces puede generar vómito. En especial puede generar diarrea. Los broncodilatadores. Los broncodilatadores son aquellos medicamentos que introducidos, ¿verdad?, al cuerpo van a provocar una relajación del músculo liso bronquial con el objetivo de aliviar una obstrucción al flujo de aire reversible, como en el caso de el asma bronquial o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Claro que aclaramos que en el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la obstrucción al flujo del aire no es irreversible, no es como en el asma que es reversible, en el EPOC es irreversible. Sin embargo, esto mejora la calidad de vida de los pacientes, con el objetivo de causar la corrección inmediata de la obstrucción de la vía respiratoria de pacientes asmáticos o de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y tenemos exactamente 3 categorías que nos pueden dar el mismo efecto broncodilatador. Primeramente, ¿verdad?, los que habíamos estudiado, los agonistas adrenérgicos beta 2, porque los beta 1 activan a nivel cardíaco. Sin embargo, a dosis elevada de los beta 2 pueden estimular también el beta 1 y es por eso que producen taquicardia. La otra categoría son las metilxantinas, como la aminofilina y la teofilina. ¿Cuál es la diferencia de aminofilina y teofilina? Que la aminofilina es parenteral y la teofilina es lo mismo pero por vía oral. Aunque también tenemos los antimuscarínicos, anticolinérgicos, que aquí entrarían lo que es el bromuro dipatropio. ¿Ya? Continuemos. Entonces, según su estructura química, los fármacos que son selectivos para el receptor beta 2 adrenérgico, aquí tenemos principalmente el fenoterol, carbuterol, terbutalina. Ociprenalina y procaterol casi no hay aquí en el país, usualmente son los que antes hemos mencionado. En resumen, los fármacos selectivos beta 2 son todos aquellos que terminan en ol, ¿ya? Los no selectivos quiere decir que activan beta 1 y beta 2, principalmente son la adrenalina, la isoprenalina y la efedrina. La adrenalina viene en ampollas de 1 mililitro, ¿ya? Se puede utilizar subcutáneo, ¿verdad?, por vía parenteral, pero usualmente ellos agarran su mejor efecto por vía de nebulización. Se calcula de 0.1 a 0.4 mililitros por kilo de peso en dichos pacientes. Los beta 2 agonistas de acción rápida son aquellos cuyo efecto dura apenas minutos. ¿Cuáles van a hacer eso? Principalmente el fenoterol.
la terbutalina y el salbutamol. Es por eso que estos agonistas de acción rápida solo se usan para aliviar la crisis en el momento, no es para esprayarse diario, sino que solo es para aliviar la crisis en el momento, porque son de acción rápida, de acción corta, que te van a sacar de la emergencia que estás pasando. Pero los de acción prolongada son aquellos cuyo efecto se prolonga por horas y casi un día. El principal ejemplo es el salmeterol y el formoterol. El formoterol es el que ustedes conocen como Foradil. El clenbuterol viene usualmente mezclado con medicamentos mucolíticos. Fenoterol, principal nombre comercial Verotec, él viene en jarabe de 2.5 en 5 y también viene con los mismos miligramos, nada más que en tableta. Aunque también viene en aerosol de 100 microgramos, a diferencia del salbutamol que viene de 60 microgramos, y viene también en solución para nebulizar al 0.1%, de modo que cada mililitro corresponde a 1 miligramo. La terbutalina viene muy parecido al fenoterol. La única diferencia es que la terbutalina puede administrarse por la vía parenteral también, ¿ya? ¿Estamos claros? El salbutamol es uno de los que tiene más presentaciones farmacológicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el inhalador de 100 microgramos que agarra para 200 dosis. Sin embargo, los inhaladores del MINSA, los que entrega el Ministerio de Salud a los crónicos, oscila entre los 60 microgramos y los 150 microgramos. La solución de nebulizar es de 1 en 5. El jarabe es de 2 en 5. Las tabletas son de 4 miligramos. Por si no sabían que habían salbutamol en tableta, pues sí, la hay. ¿Estamos claros? Las dosis del adulto son 2 puff cada 12 horas. Aunque diga cada 6 horas, lo usual es cada 12 horas. Pero recuerden que el salbutamol no es un medicamento de mantenimiento, es un medicamento solamente para las crisis. Entonces, lo que se recomienda son 2 puff por razones necesarias, siempre y cuando haya la crisis, ¿ya? En los niños, en vez de ser 2 puff, se resume a 1 puff. El salmeterol, que es muy parecido al salbutamol, al ser más concentrado, viene solamente en inhalador de 25 microgramos, ¿ya? Tampoco es de mantenimiento. Pero el Foradil sí. El Foradil sí se puede usar de mantenimiento. Es el que ustedes conocen, ¿verdad? Que es un polvo seco para inhalar de 12 microgramos. Aunque también hay jarabe y hay tableta, el más conocido es el polvo seco, que viene en una pequeña capsulita que se introduce en un aparato dispensador. El aparato libera el contenido de la cápsula y la cápsula es inhalada. Entonces ese es el que más se conoce, el Foradil, aquí en Nicaragua. Aunque el clenbuterol es un medicamento seguro, muchas personas no lo usan porque provoca mayor frecuencia de taquicardia que la que produce el salbutamol, y provoca también esa sensación de irritabilidad y esa sensación de inquietud. Entonces las personas prefieren mejor no usar el clenbuterol. Digamos, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de todos estos beta de acción corta o acción larga? Preferiblemente, ¿verdad? El mecanismo de acción es inhibir el receptor para el que es selectivo, de modo que se produzca una broncodilatación refleja, lo que va a aumentar el flujo del aire, la permeabilidad de la vía aérea y un aclaramiento mucociliar. Lo malo de los beta-2 adrenérgicos es la taquicardia. Si hay taquicardia, obviamente puede aparecer temblor y la sensación de inquietud que habíamos hablado. En el peor de los casos puede provocar una caída del potasio y una hipoxemia debido a la relación entre flujo y resistencia.
Hay algunos efectos metabólicos como el incremento de los ácidos grasos, la insulina, la glucosa y el piruvato, por lo cual tiene que actuarse de manera cuidadosa en aquellos asmáticos que también son diabéticos. En el caso de la adrenalina, un aumento de la dosis de la adrenalina podría provocar una taquicardia que posterior lleve a una arritmia o a un agravamiento de una angina de pecho que era estable a pasar a angina inestable. En el caso de la terbutalina si se le da a una paciente parturienta puede suprimir el trabajo de parto. Lo mismo sucede con el fenoterol y el formoterol. Pueden anular las contracciones uterinas. En el caso de las metilsantinas hay que tener mucho cuidado porque se usan solo en emergencia. Comencemos con la teofilina. La teofilina más que todo viene en suspensiones de 125 en 5, aunque también vienen tabletas de liberación lenta y tabletas de liberación gradual. Aquí se maneja en el país que viene en suspensión de 2 en 5, ¿ya? La dosis en adultos es de 12 a 16 miligramos por kilo dividido en 2 tomas. En niños es de 6 a 8 miligramos por kilo dosis. Lo malo de la teofilina es que produce bastante taquicardia e insomnio. Te puede suprimir el sueño. Pero la minofilina es peor porque ella viene en ampollas. Ella está diseñada para aquellos casos de asma severa que no responden con nada. Y estos pacientes con asma severa son los que tienen riesgo de fallecer de una obstrucción de las vías aéreas. Entonces, uno de los últimos manejos extremos es el uso de aminofilina. Ella viene en ampollas de 250 en 10 y se tiene que diluir en 500 de salino, ¿ya? Y pasar lento, porque si se pasa el goteo demasiado rápido, entonces la taquicardia puede llegar a 200. Entonces, el uso de la aminofilina viene siendo más que todo una de las últimas opciones en aquellos casos de la asma que llegan grave a la emergencia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando ya la paciente o el paciente supera esta crisis grave de asma o de obstrucción grave, cuando se le da de alta, le cambian la aminofilina inyectada por teofilina oral. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Ok, sigamos. ¿Por qué están efectivas las santinas? Porque aumentan el AMP cíclico intracelular, que es la molécula de segundo mensajero que va a provocar un reflejo de relajación a nivel del músculo liso bronquial. Hace antagonismo de los receptores de adenosina. Al liberar histamina y leucotrienos, lo que va a disminuir el reflejo de la tos y lo que va a relajar la vía respiratoria superior, aunque también aumenta la liberación de interleucina 10 y disminuye el calcio intracelular, de modo que el músculo liso va a responder menos a la estimulación nerviosa. A la vez va a hacer desacoplamiento del calcio intracelular, de modo que la calmodulina no va a captar el calcio que ande circundando, de modo que no se va a dar la contracción del músculo liso eficiente, ¿ya? Los principales efectos adversos son el insomnio, porque es una santina. Todas las santinas producen insomnio. A la vez de todo produce convulsiones, irritabilidad, taquicardia, cefalea y contracciones. Puede producir calambre. A nivel del sistema cardiovascular produce arritmias ventriculares y taquicardia. A nivel gastrointestinal más que todo se quejan del vómito, ¿ya? Y de diarrea. A nivel renal aumenta la albúmina en orina o puede suceder hematuria, y a nivel respiratorio puede haber aumento de la frecuencia respiratoria traducido como taquipnea. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Está contraindicado en pacientes con hipertiroidismo, con infarto agudo del miocardio o hipersensibilidad, porque recuerden que esta es una sustancia que afecta bastante el sistema cardiovascular. En el caso de los anticolinérgicos, tenemos principalmente el bromuro dipatropium. La principal marca comercial es Atroven, ¿ya? El Atroven viene en inhalador de 0.2 miligramos y en solución de nebulizar de 0.25 miligramos de dipatropium, ¿ya? Viene en gotas.
El sulfato de atropina también es un anticolinérgico, pero usualmente lo que se espera de la atropina es que venga en ampollas y la atropina más que todo la manejan en el carrito de paro para el caso de la reanimación de un paro cardíaco. Entonces, ¿se puede usar a nivel respiratorio? Sí, pero no es lo usual. Lo usual es usar bromuro de ipatropio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es antagonizar el receptor muscarínico M1, ¿verdad? Y M2 con el objetivo de que el efecto colinérgico de contracción del músculo liso bronquial no se produzca y al contrario se produzca una broncodilatación. Sin embargo, aquí les tengo que advertir algo. Las personas que se nebulicen con bromuro de ipatropio tienen que nebulizarse con los ojos cerrados porque al ser un anticolinérgico y tocar directamente lo que es la cámara anterior del ojo podría agudizar un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ya? Entonces, la persona que no tiene glaucoma le da glaucoma y a la persona que tiene glaucoma se lo empeora, así que mucho cuidado cuando se nebulicen con atroveno, bromuro de ipatropio, hay que nebulizarse con los ojos cerrados. En cuanto a los mucolíticos y expectorantes, aquí lo que tenemos que hacer es, son aquellos medicamentos que aumentan las secreciones traqueobronquiales y disminuyen su viscosidad con el objetivo de que uno los pueda expectorar, ¿ya? Más que todo se usa en aquella tos que es seca, en la tos que no es productiva. Entonces tenemos que los mucolíticos expectorantes, tenemos los expectorantes reflejos, los de acción directa y los mucolíticos específicos. Y dentro de los expectorantes reflejos tenemos el cloruro de amonio, los que son nauseabundos como la ipecacuana, ¿verdad? Y los derivados del guayacol como el guayacolato, ¿verdad? El mecanismo de acción de los expectorantes que acabamos de mencionar es que va a producir una irritación en la mucosa bronquial de modo que aumenta la secreción bronquial. Al producir un aumento de la secreción bronquial, se produce una sensación de picazón que estimula el reflejo de la tos para que uno expectore el contenido con toda secreción bronquial, ¿me entienden? Entonces el objetivo es crear una irritación que aumente la secreción bronquial y que aumente la gana de toser. Entonces así actúan estos expectorantes. ¿Qué es lo malo? Que produce bastante náusea y vómito porque son bien nauseabundos. Y en cuanto al cloruro de amonio, puede producir una respiración de Kussmaul. Cuando ustedes vean semiología van a saber qué es eso. Pero hay otros expectorantes de acción directa que la mayoría de ellos son aceites esenciales de plantas. Por ejemplo, el aceite esencial de eucalipto, que es el eucaliptol, y la esencia de agujas de pino, ¿ya? Como le dicen en el norte, darle un té de ocote. Aunque algunos bálsamos, como el bálsamo de Tolú, también podría servir como expectorante directo, y otros como la bromexina y la bromexona. Bien, el mecanismo de estos últimos aceites esenciales es que como tienen acción directa sobre las células del tracto respiratorio, va a hacer que se produzca una secreción activa a nivel celular, ¿ya? En cuanto a la bromexina lo que va a hacer es destruir las fibras de mucopolisacáridos, haciendo que la mucina o el mucinógeno que está presente en el moco bronquial espeso se rompa, haciendo que el moco pase de ser espeso a ser un moco líquido. Al volverse un moco líquido y más fluido, es más fácil de toser y más fácil de expectorar. ¿Me expliqué? Ok. ¿Qué es lo malo? Que los aceites esenciales, como son derivados de plantas, pueden producir diarrea y vómito. En el peor de los casos pueden producir un espasmo de las vías respiratorias, por eso es prohibido en menores de 4 años. En cuanto a la bromexina, esa sí se puede usar libremente. Lo malo es que puede producir un ardor epigástrico con mareos y sudoración, porque va a dar un dolor de tipo retorcijón. ¿Ya? En cuanto a los mucolíticos específicos, tenemos los polímeros sintéticos como el tiloxapol,
los derivados de aminoácidos como la acetilcisteína, ¿verdad? Y la N-acetilcisteína, que es el antídoto de la intoxicación por paracetamol. Entonces, el tiloxapol se usa como agente tensoactivo con el objetivo de que las burbujas de agua que se forman en el moco se rompan y aumenten la facilidad de excreción de la secreción mucopurulenta. La acetilcisteína, ¿qué es lo que hace? La licuefacción del moco, ¿ya? ¿Qué es lo malo de la N-acetilcisteína? Que puede producir un broncoespasmo, por eso hay que usarse con cuidado en pacientes asmáticos, porque a pesar de que aumenta la expectoración, nos puede producir el broncoespasmo. En cuanto al Ambroxol y bromexina viene siendo lo mismo, entonces si ustedes en la farmacia no encuentran Ambroxol, pueden perfectamente comprar bromexina, porque de todos modos la bromexina, cuando entra al cuerpo, se convierte en Ambroxol y viceversa. ¿Ya? El objetivo del Ambroxol es estimular los neumocitos de tipo 2 para que secreten agente tensoactivo surfactante hecho de fosfatidilcolina, coadyuvando la producción y el transporte de la secreción bronquial. La dosis en el adulto viene siendo usualmente los 5 ml, porque en los 5 ml vienen contenidos 30 miligramos del medicamento, ¿ya? En los niños viene siendo entre 2.5 a 5, ¿ya? Para administrarse cada 8 horas. En cuanto a la bromexina, el jarabe viene de 8 en 5 y se da 3 veces al día, igual que el Ambroxol. Pero en el caso de la acetilcisteína, que se llama Fluimucil, usualmente viene en sobre. Los sobres se diluyen en un vaso de agua y se beben. Aunque también puede venir en solución nebulizar y en solución inyectable, se recomienda mejor en sobre. ¿Ya? Eso se bebe 2 veces al día. Eso es todo lo que tenía que explicarles el día de hoy. Espero que haya sido de mucho interés. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.